Hola a todos. En este video vamos a iniciar con la revisión de los temas relacionados con el módulo 4, que lleva por nombre computación. Dentro de este módulo aprenderemos algunos métodos para la solución de ecuaciones y algunas técnicas de graficación. Daremos inicio con el método de bisección para la solución de ecuaciones. Iniciaremos por entender cuáles son el tipo de ecuaciones que podemos resolver a través del método de bisección. El método de bisección nos va a ayudar a resolver ecuaciones no lineales. Para ello, vamos a definir lo que es una ecuación lineal y aquellas ecuaciones que no entren dentro de esta definición las vamos a denominar como no lineales. Una ecuación lineal es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas que involucra únicamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. Dicho de otra forma, se trata de un polinomio donde el orden o el valor mayor del exponente de la variable x es 1. Vamos a ver ejemplos. En este caso, vamos a iniciar con 2x menos 3 igual a 3x más 2. Se trata de una expresión de una variable que utiliza únicamente sumas y restas y cuya mayor potencia es 1. Por lo tanto, esta ecuación es una ecuación lineal. Otro ejemplo sería 2x cuadrada igual a x más 2. Es solo una variable, involucra sumas y restas, pero en este caso el exponente mayor de la variable x no es 1, sino 2. Por lo tanto, esta ecuación será una ecuación no lineal. El último ejemplo es el logaritmo de x más 1 igual a 2. En este caso, no se cumple que sea una ecuación de tipo polinomio. Por lo tanto, es una ecuación no lineal. Las ecuaciones 2 y 3 de los ejemplos serán el tipo de ecuaciones que vamos a resolver mediante el método de bisección. En pantalla tenemos una ecuación no lineal, x cuadrada igual a 25. Para resolver esa ecuación podemos hacerlo a través de diferentes formas. La primera de ellas será de forma analítica y es aplicar operaciones a cada uno de los lados de la ecuación hasta que encontremos un valor de x que satisface la ecuación. En este caso es muy sencillo. Lo que hacemos es aplicar la operación matemática de raíz cuadrada a ambos lados y fácilmente hoy obtenemos que la solución es x igual a más menos 5. Es decir, más 5 y menos 5 satisfacen la ecuación. Sin embargo, no es la única forma de resolver esa ecuación no lineal. Otro método sería considerar a cada lado de la ecuación como una función, f de x y g de x, graficar ambas funciones y encontrar los puntos en los cuales se intersectan. En pantalla podemos ver la gráfica de la ecuación x cuadrada y la gráfica de la ecuación constante 25. Y los puntos en los cuales se intersectan serán más 5 y menos 5. Esta es la solución, pero de forma gráfica. Para hacer uso del método de bisección, vamos a utilizar un tercer método. Este método va a consistir en convertir el problema a la forma f de x menos g de x igual a 0. Siguiendo con el ejemplo que estamos manejando, sería x cuadrada menos 25 igual a 0. Y esta es la gráfica de esa función. A lo que nos va a ayudar el método de bisección es a encontrar los puntos en los cuales la gráfica intersecta al eje x. Y esos puntos donde se intersecta el eje x será la solución de esa ecuación, que comúnmente conocemos como raíces de la ecuación o ceros de la ecuación.
esta va a ser la forma en que trabaje el método de bisección. El método de bisección es un método de análisis numérico, es decir, forma parte de los métodos numéricos, que en este caso nos va a ayudar a resolver ecuaciones no lineales a través de aproximaciones sucesivas. Para aprender el método de bisección, vamos a utilizar la misma función que hemos venido trabajando en los ejemplos. X cuadrada menos 25 igual a 0. Para hacer uso del método de bisección, necesitamos la definición de un intervalo a, b, que en este caso es 2,12. Bueno, hemos colocado un acercamiento de la función para poder dibujar los intervalos. En este caso, el intervalo a estaría por aquí, que sería 2, y el intervalo b estaría por acá, que es 12. Bien, antes de iniciar con el método de bisección, voy a indicar dos ventajas y dos desventajas que tiene el método. Como ventajas, tiene que es un método sencillo y que es un método eficaz. Recordemos la definición de eficaz contra eficiente. Eficaz será un método que, sin importar el número de recursos que utilice, siempre llegará a la solución. El método de bisección es eficaz. Eficiente será un método que llegue a la solución y que lo haga con el menor número de recursos posible, es decir, en un menor tiempo, en un menor costo computacional, etc. El método de bisección tiene como desventaja que no es eficiente. Otra desventaja que tiene el método de bisección es que podemos ver gráficamente que en este caso la solución, la raíz de la ecuación, se encuentra dentro del intervalo. Y utilizando el método de bisección, eventualmente vamos a llegar a este punto, porque es eficaz. Sin embargo, si tuviésemos una función de este tipo en el intervalo, el método de bisección solamente podrá encontrar una de las dos raíces que se encuentran dentro del intervalo, no ambas. Eso es otra desventaja que tiene el método de bisección. Bueno, vean, vamos con el ejemplo. Entonces tenemos la ecuación x cuadrada menos 25 igual a 0 en el intervalo 2,12. Lo que tenemos que hacer primero, antes de iniciar el problema, es hacer la siguiente evaluación. Que f de a, es decir, f de 2, o sustituir el valor de 2 dentro de la ecuación, por f de b, o f de 12, o cambiar el valor 12 dentro de la ecuación, sea menor que 0. ¿Qué significa eso matemáticamente? El hecho de que f de a por f de b sea menor que 0 significa que una de las dos es positiva y la otra es negativa, dado que su producto es negativo, es decir, es menor que 0. ¿Qué nos garantiza que esa multiplicación sea menor que 0? Bueno, teníamos aquí punto A y teníamos aquí el intervalo superior, que era B. Bueno, si nosotros evaluamos la función en A, no nos va a alcanzar aquí el gráfico, pero eventualmente sabremos que es un punto que se encuentra por debajo del eje de las X. Y si evaluamos la función en B, sabemos que es un punto que se encuentra arriba del eje de las X. Esta condición nos está garantizando que la función, ya sea que vaya de abajo hacia arriba, como es el caso de este ejemplo, o de arriba hacia abajo, y garantiza que si es continua dentro del intervalo, eventualmente cruzará el eje de las X y existirá una raíz dentro de ese intervalo. Si al momento de iniciar el ejercicio hacemos esta evaluación y no es negativo el resultado, el método de bisección
no nos servirá para encontrar una raíz. Haciendo el ejemplo, si evaluamos el número 2 dentro de la ecuación, sería 2 al cuadrado menos 25 igual a 21, menos 21. Y 12 al cuadrado menos 25 será 119. En este caso se cumple y lo vemos gráficamente. Como comentaba, va de abajo hacia arriba. Una vez que hemos garantizado eso, el siguiente paso será encontrar el punto medio del intervalo. En este caso será sumar a más b y dividirlo entre 2. A, que vale 2, más b, que vale 12, su suma es 14, entre 2 es igual a 7. Y lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar la función en este punto medio. F de 7 será 7 al cuadrado menos 25, que es igual a 24. Y una vez que encontremos este valor, vamos a aplicar el siguiente algoritmo. Si la función de a, es decir, el intervalo inferior, por la función evaluada en el punto medio es menor que 0, entonces vamos a actualizar el valor de b, y el valor de b va a tomar el valor del punto medio, m. Si no fuese el caso, es decir, que la multiplicación de la función a por f de m fuese positivo, entonces a se actualizaría con el valor de m. ¿Qué pasaría? Dijimos que sería menor que 0 o si es mayor que 0. ¿Qué pasaría si fuera 0? Si fuera 0, indicaría que hemos llegado al resultado. En este caso, la multiplicación de f de a, que es menos 21, por f de m, que es 24, es un número negativo. Y lo que vamos a hacer entonces es actualizar el valor superior del intervalo. En este caso tendríamos 2,7 como el nuevo intervalo. Esta es la primera iteración para resolver el problema. Este problema es intencionalmente largo con el objetivo, número 1, de demostrar que el método de bisección puede llegar a ser ineficiente, es decir, que nos va a llevar algún tiempo en encontrar la solución. Y número 2, para evaluar cómo es que podemos llegar al resultado, cómo es que podemos determinar que hemos llegado al resultado utilizando el valor del error. Bien, la última nota dice ahí que, si se fijan, la distancia que hay entre 2 y 12 es 10. Ahora, con el nuevo intervalo, la distancia que hay entre 2 y 7 es 5. Es decir, en una sola iteración redujimos a la mitad el intervalo inicial. He colocado esta tabla para continuar con los valores de a, b, m, la multiplicación de a, de f de a por f de m, y el cambio que vamos a realizar en los intervalos y el error, que es algo que no se calcula en la primera iteración. Bien, vamos a continuar entonces, y el valor de a y el valor de b se actualizaron, como vimos en la parte final de la diapositiva. Ahora vamos a calcular el valor de m. El valor de m va a ser igual a la suma de 2 más 7, a más b, entre 2, y el valor de m será 4.5. Calculamos la función en el valor de a, es decir, la función en 2, 2 al cuadrado menos 25, y nos va a dar menos 21. Calculamos la función en el valor medio, es decir, en 4.5, y nos va a dar menos 4.75. En este caso la multiplicación es positiva, menos 21 por menos 4.75, por lo cual el cambio no va a ser de b, sino de a, y a va a ser actualizado con el valor medio. Aquí va a ser el primer punto donde vamos a calcular el error. El error en este caso, tenemos la siguiente fórmula, es el valor actual de m menos el valor anterior de m entre m actual por 100. Es decir, en este caso sería 4.5
menos 7 entre 4.5%. Y el resultado que nos arroja es 55.5% de error, que es un error bastante grande. Continuamos con la tercera iteración. En este caso hemos actualizado el valor de a 4.5, el valor de B permanece en 7 y nuevamente encontramos el punto medio entre A y B. 4.5 más 7 entre 2 nos da 5.75. Evaluamos la función en el punto A, 4.5 al cuadrado menos 25, y nos dará menos 4.75. Vamos a evaluar la función en el punto medio, 5.75 al cuadrado menos 25 igual a 8.06. Nuevamente hacemos la multiplicación de f de a por f de m y nos da negativo. Si nos da negativo, quiere decir que el cambio va a ser en el extremo superior del intervalo, es decir, en b. B va a tomar el valor de 5.75 y el error va a ser igual a la m actual, 5.75, menos la m anterior, 4.5, entre 5.75 por 100. Y el error se ha disminuido casi a la mitad, 21.7%. Continuamos con la iteración número 4. El valor de A permanece constante y el valor de B fue actualizado a 5.75. Nuevamente encontramos el punto medio, que en este caso es 5.125. Calculamos el valor de f de A, 4.5 al cuadrado, menos 25 igual a menos 4.75. Y el valor de f de m, que es 5.125 al cuadrado, menos 25, y esto nos da 1.26. Nuevamente, el resultado de multiplicar f de a por f de m es negativo, por lo cual el cambio será en b, 5.125. Y el error, en este caso, nos dará 12.9. Se redujo a la mitad, pero aún es bastante. Continuamos con la siguiente iteración. El valor de a permanece constante, el valor de b es 5.125 y utilizamos el punto medio, que es a más b entre 2. Muy importante, quiero hacer la nota. El valor de m vamos a colocarlo con todos los decimales que nos dé. No tenemos que redondearlo, porque si no vamos a generar un mayor error. Bien, hecha la nota, nuevamente calculamos el valor de la función de a, 4.5 al cuadrado menos 25, permanece igual, menos 4.75, y encontramos el valor en el punto medio de la función, que es 4.8125 al cuadrado menos 25, y eso nos da menos 1.83. Eso significa que en la multiplicación de f de a por f de m es positiva, con lo cual vamos a actualizar el valor de a al punto medio, sin modificar ningún decimal. Y el error cae a la mitad nuevamente a 6.49, pero sigue siendo alto. Bien, en este punto ya he colocado la solución de la tabla completa. Y podemos ver que llegamos a la iteración número 8. Si se fijan, un problema muy sencillo, como x cuadrada menos 25 igual a 0, a través de los métodos numéricos, puede ser un poco costoso computacionalmente. Sin embargo, llegaremos a la solución y nos ayuda si es que esa función es más compleja y no se puede resolver de forma sencilla. En este caso, el último valor de m que encontramos es 5.0078125, que es una aproximación bastante buena de 5, que es la solución que conocemos. Bueno, ¿cómo vamos a saber que podemos dejar de iterar o que hemos llegado al resultado? Cuando el error sea menor de 1%. En ese momento, el valor de m será el resultado estimado de la función que nos presenta el problema.